Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Buenas tardes. Bienvenidos a El Periódico de Pueblo, Su espacio o espacio para estar al tanto de las noticias que realmente afectan al Ecuador. al Ecuador. Hoy, 27 de noviembre, tenemos un panorama bastante complejo. Complejo, sí. Desde tragedias aéreas que nos hacen cuestionar la seguridad de nuestro cielo, hasta el preocupante reclutamiento de menores por parte del crimen organizado, Claro. una realidad que nos golpea como sociedad. Así es, lamentablemente la sombra de la delincuencia se extiende cada vez más, alcanzando a quienes son más vulnerables. Y precisamente empezamos hablando de esos dos accidentes aéreos que han conmocionado al país. Oh, sí, Primero, una avioneta se estrella en un barrio de Santa Elena, en Santa Elena. llevándose la vida de 2 personas. Sus personas. Luego, un vuelo de instrucción termina en una concurrida, En una vía. dejando 2 heridos. Sus heridos. Lo que inquieta más allá del dolor de la tragedia es la falta de información clara sobre lo sucedido. Es cierto, la falta de transparencia genera incertidumbre y desconfianza. Falló la mecánica. Error humano. ¿O acaso hay deficiencias en la seguridad aérea que no se están atendiendo? Exacto. La ciudadanía merece respuestas no solo por el dolor de las víctimas, sino para prevenir futuras tragedias. Exacto. No podemos permitir que viajar en avión se convierta en una ruleta rusa. En una ruleta rusa. Y hablando de peligros que acechan la noticia desde Imbabura, nos pone en alerta máxima Imbabura. la detención de 2 conductores Los conductores. y un auxiliar de un bus interprovincial transportando una cantidad impresionante de material explosivo. Imagínese 5.700 cápsulas detonantes y 3.000 metros de cordón detonante. ¿A dónde iba este material? ¿Quiénes están detrás de esto? ¿Qué controles fallaron para que un bus interprovincial que debería transportar pasajeros se convierta en una bomba rodante? Una bomba rodante, sí. Las autoridades tienen la obligación de llegar al fondo de este asunto Al fondo. y transparentar lo sucedido. Claro que sí. Sin duda un hallazgo que nos recuerda la fragilidad de nuestra seguridad y la necesidad de fortalecer los controles en las carreteras. Carreteras. Pero la inseguridad no solo se manifiesta en las carreteras, también se infiltra en el tejido social corrompiendo el futuro de nuestros jóvenes. Es desgarrador el aumento de menores reclutados por el crimen organizado, involucrándose en delitos como el microtráfico y el sicariato. Es una realidad que nos golpea con fuerza la pobreza, la falta de oportunidades, la desintegración familiar. Sí. Son factores que empujan a muchos jóvenes a los brazos de la delincuencia. Y la pregunta es, ¿dónde está el Estado ¿Qué se está haciendo para proteger a nuestra niñez y adolescencia de este flagelo? de este flagelo? Es una pregunta que nos hacemos todos y que exige respuestas concretas, no solo palabras. Acciones Necesitamos programas sociales efectivos, efectivos. mayor inversión en educación, en oportunidades reales, para que nuestros jóvenes puedan construir un futuro digno, lejos de la violencia y el delito. Completamente de acuerdo, invertir en la juventud es la mejor arma para combatir la inseguridad y construir un futuro más prometedor para el Ecuador. Y ahora nos llega una noticia desde España, que a pesar de todo nos llena de orgullo. España. La chef cuencana Claudia Merchán recibe una estrella Michelin por su restaurante Sin Par. Un gran logro. Un reconocimiento a su talento, a su esfuerzo y a la capacidad de los ecuatorianos para brillar en el mundo. Es un logro que nos invita a reflexionar, Ya. porque si Claudia pudo alcanzar este éxito en el extranjero, ¿qué falta en nuestro país para que talentos como el suyo puedan desarrollarse aquí? ¿Qué apoyo se está brindando a los emprendimientos, a la formación de profesionales en el ámbito culinario? Al ámbito culinario. Tenemos una riqueza gastronómica increíble que merece ser reconocida a nivel mundial, A nivel mundial. pero también en nuestro propio país. En nuestro propio país. Es cierto, el éxito de Claudia nos recuerda el potencial que tenemos como ecuatorianos, pero también la necesidad de crear las condiciones para que ese potencial pueda florecer aquí. Y hablando de condiciones, el panorama político actual no parece ser el más favorable. Pacha Terán, candidata a la vicepresidencia por Unidad Popular, denuncia persecución política por parte del presidente Daniel Noboa. Una acusación grave que, de ser cierta, refleja un clima de polarización y tensión que no beneficia a nadie. A nadie. La democracia se fortalece con el diálogo, con el respeto a la disidencia, Con el respeto. no con la persecución o la censura. La censura. Es fundamental que se investigue esta denuncia a fondo y se garantice la transparencia en los procesos electorales. La confianza en las instituciones es fundamental para la estabilidad del país. Claro. No podemos permitir que la sombra de la persecución política empañe el proceso democrático. Y hablando de unirnos como región, la 18 Binacional de Artes Plásticas y Visuales Perú-Ecuador
Ha sido todo un éxito, demostrando que la cultura puede ser un puente para construir relaciones más sólidas entre los países. Una iniciativa que nos recuerda la importancia de fortalecer lazos con nuestros vecinos, En nuestros vecinos. de trabajar juntos en proyectos comunes que beneficien a ambos países. Y es que al final compartimos mucho más que una frontera. Compartimos una historia de desafíos comunes, la esperanza de construir un futuro mejor para todos. Un futuro mejor para todos. Así es. Así es. Esa hermandad que mencionas debería ser un ejemplo para nuestras propias instituciones, especialmente cuando se trata de proteger a los más vulnerables. Y me viene a la mente la noticia de que la Asamblea Nacional ha pospuesto una vez más el debate del proyecto de Código Orgánico de Protección Integral a la Niñez. Es indignante, ¿no te parece? Totalmente. Un tema tan crucial que no puede seguir esperando en el cajón del olvido. Nuestros niños y adolescentes necesitan un marco legal que realmente garantice sus derechos, su bienestar, su protección. Es una deuda que tenemos como sociedad. Sí, Y la Asamblea Nacional parece no tener la urgencia que este tema merita. ¿Hasta cuándo vamos a seguir postergando la protección de quienes son el futuro de nuestro país? Es una pregunta que debemos hacer llegar a nuestros asambleístas, exigirles que asuman su responsabilidad y prioricen a niños, que no se escuden en tecnicismos o intereses políticos para dilatar un tema tan importante. Totalmente de acuerdo, la protección de la niñez no puede ser un tema de negociación o postergación. Es una obligación moral y legal que debe cumplirse sin excusas. Y hablando de obligaciones, la justicia a veces parece llegar tarde, pero al menos llega un hombre, ha sido condenado a 34 años de cárcel por el asesinato de un policía. Una condena que, si bien no devuelve la vida a la gente caído, sí sienta un precedente importante en la lucha contra la impunidad. Es un mensaje claro de que la violencia no puede quedar sin castigo, que quienes atentan contra la vida y la seguridad de los ciudadanos deben responder ante la ley. Es un pequeño paso, pero un paso al fin. Sí. Es que la inseguridad nos agobia, nos roba, la tranquilidad nos encierra en nuestras casas. No podemos normalizar la violencia. Debemos exigir a las autoridades que tomen medidas efectivas para combatirla, para proteger a la ciudadanía. Es cierto, no podemos acostumbrarnos a vivir con miedo. La seguridad es un derecho fundamental y el Estado tiene la obligación de garantizarla. Y ahora pasemos al ámbito económico, un tema que siempre genera debate. El gobierno celebra un aumento del 14.9% en la recaudación tributaria tras la reforma fiscal. Una cifra que a simple vista parece positiva, pero la pregunta es, ¿cómo se está traduciendo este aumento en la recaudación en mejoras concretas para el pueblo? ¿Se están invirtiendo esos recursos en educación, salud, seguridad, en la creación de empleo? ¿O solo engrosan las arcas del Estado sin un impacto real en la vida de los ciudadanos? Es ahí donde está la clave. No basta con recaudar más. Lo importante es cómo se invierten esos recursos y si realmente llegan a quienes más lo necesitan. La economía debe ser un instrumento para el desarrollo social, no un fin en sí mismo. Claro. Y eso implica que los beneficios del crecimiento económico deben distribuirse de forma justa, que se traduzcan en una mejora real, en la calidad de vida de todos los ecuatorianos, no solo de unos pocos. Y hablando de cuidar los nuestros, se reportó un incendio forestal en el sector Yabiuco del Parque Nacional Cajas, que por fortuna ya ha sido controlado. un alivio sin duda. Sí. Los incendios forestales son una tragedia para el medio ambiente, arrasan con la flora y la fauna, ponen en riesgo la salud de las personas y afectan la calidad del aire que respiramos. Es fundamental que se tomen medidas para prevenir estos desastres, para proteger nuestros ecosistemas, que son un patrimonio invaluable para el país. La naturaleza es un regalo que debemos cuidar no solo por nosotros, sino por las futuras generaciones. Y precisamente pensando en las futuras generaciones, no podemos dejar de mencionar la preocupante situación de la educación en nuestro país. Un tema que nos duele porque la educación es la base para el desarrollo de cualquier sociedad. Y sin embargo vemos que nuestro sistema educativo enfrenta múltiples desafíos, desde la falta de recursos hasta la calidad de la enseñanza. La educación no puede ser un privilegio, debe ser un derecho garantizado para todos los niños y jóvenes del Ecuador. Y eso implica invertir en infraestructura, en capacitación docente, en programas que fomenten la creatividad y el pensamiento crítico, en fin, en una educación de calidad que prepara a nuestros jóvenes para los retos del futuro. Es una tarea pendiente que debemos asumir como sociedad porque la educación es la herramienta más poderosa para construir un Ecuador más justo, más próspero y más equitativo. Y hablando de justicia, hay un tema que no podemos dejar de lado. Me refiero a las denuncias de corrupción que siguen salpicando a diversos sectores del país. Es un tema que nos indigna a todos porque la corrupción no solo desvía recursos que deberían destinarse a mejorar la vida de la gente.
desvía recursos. sino que también erosiona la confianza en las instituciones, genera impunidad Impunidad, y perpetúa un sistema de desigualdad. que es un cáncer que debemos extirpar de raíz. Es necesario fortalecer los mecanismos de control, garantizar la transparencia en la gestión pública y, sobre todo, crear una cultura de rechazo a la corrupción desde la ciudadanía hasta las más altas esferas del poder. La lucha contra la corrupción debe ser una prioridad nacional y no solo un discurso vacío. No solo un discurso. Es necesario que se investiguen a fondo todas las denuncias, que se sancionen a los responsables y que se recupere el dinero robado al pueblo ecuatoriano. Y para que la lucha contra la corrupción sea efectiva, es fundamental que la ciudadanía se involucre, que denuncie los casos que conoce, que exija transparencia a sus autoridades, que no se quede callada ante la injusticia. Es cierto, el cambio empieza por cada uno de nosotros si queremos un Ecuador diferente, un Ecuador más justo y equitativo. Debemos ser parte activa de la solución, no solo espectadores pasivos de la realidad. Y hablando de ser parte de la solución, nos gustaría conocer su opinión, estimado oyente. ¿Qué noticias le han impactado más en este recorrido informativo? ¿Cuáles le generan mayor preocupación, indignación o esperanza? Lo invitamos a que comparta sus reflexiones con nosotros a través de nuestras redes sociales. El Periódico del Pueblo busca ser un espacio de diálogo, de debate, de construcción colectiva. Queremos escuchar su voz, sus ideas, sus propuestas para construir un Ecuador mejor. Porque este noticiario no termina, aquí la conversación continúa. Los invitamos a seguir informándose, a ser ciudadanos críticos y participativos, a no dejarse vencer por la indiferencia o el desánimo. El Ecuador que soñamos, un Ecuador más justo, más próspero, más solidario, se construye con el esfuerzo de todos, y el Periódico del Pueblo estará siempre del lado de la verdad, de la justicia y de la voz del pueblo. Hasta la próxima y que tengan una buena tarde. Buena tarde.